que vamos a compartir hoy día tiene que ver también con relación a la voluntad del Señor respecto de nuestra vida. ¿Cómo podemos nosotros conocer la voluntad de Dios para nuestra vida? Es lo que vamos a conversar el día de hoy como enseñanza. Como seres humanos hay muchas cosas que consideramos importantes, pueden ser de diferente forma y que para otros a lo mejor no sean tan importantes o relevantes en su vida. Es cuestión de punto de vista, alguno dirá, y también de preferencias, también lo dirán otros. Pero cuando hablamos, amigos queridos y hermanos, de la voluntad de Dios, esto sí es tremendamente importante y relevante en nuestra vida. Y aún más importante es conocer la voluntad de Dios. Según el libro de Marcos, el capítulo 3, versículo 35, Marcos capítulo 3, versículo 35, dice: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Hasta allí lo que dice la palabra. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo aquí es simple. Las verdaderas relaciones son aquellas que conocen y hacen la voluntad de Dios. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17 y versículo 30, también nos señala respecto de la voluntad de Dios. Y aquí el énfasis es respecto al arrepentimiento. Y toda persona que tiene que volverse a Él. Es un llamado que hace Dios respecto de esta situación en particular. Y dice el versículo de la siguiente manera. Hechos capítulo 17, versículo 30. En la antigüedad, se escribe aquí, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, porque está hablando del aspecto idolátrico del mundo antiguo. Pero dice, ahora, y aquí es donde apunta cada uno de nosotros los seres humanos, y ahora Él manda, o sea, hay un orden imperativo aquí de parte de Dios, que todo el mundo, que toda persona habitante en este planeta, y especialmente en nuestro Chile, en todas partes se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Él. Es lo básico. Esto es lo básico. Debemos entenderlo como algo tremendamente importante en la vida del hombre y en la vida de todo cristiano. La voluntad de Dios, amigo querido y hermano, es arrepentirse de nuestros pecados y confiar plenamente en Cristo. Ahora, si no hemos dado este primer paso, que es arrepentirnos, entonces difícilmente habremos aceptado o aceptaremos la voluntad de Dios como algo tremendamente importante para nuestra vida. No habrá ningún interés en nosotros en conocer lo que Dios quiere, lo que Dios piensa, lo que Dios opina, los planes, los propósitos que Dios tiene para mi vida. Porque todo pasa por el arrepentimiento. Entonces, cuando eso sucede, estamos nosotros declinando a nuestra prioridad, a nuestro quehacer y a lo que queremos como persona, para rendirnos completa y totalmente a la voluntad de Dios. Esto significa entonces que estamos dispuestos no a hacer lo que nosotros queramos, sino a hacer lo que Dios quiere a través de su palabra en nosotros. Entonces, una vez que nosotros hayamos recibido a Cristo por fe, somos llamados hijos de Dios. Es lo que declara Juan capítulo 1, versículo 12. Pero dice, a todos los que creyeron en Él, o sea, en Cristo, ¿ya? Y aceptaron su bendito nombre en su corazón, les dio derecho, les dio autoridad o potestad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, y a partir de esta posición tan particular en toda persona respecto a haber aceptado a Cristo como Salvador personal, Él quiere guiarnos en sus caminos de verdad, en su camino de voluntad, conocer, entender propósitos, planes, lo que Él tiene para mi vida. El Salmo 143, versículo 10, dice, enséñame a hacer tu voluntad. Mire, la disposición del salmista debe ser también nuestra más clara disposición respecto de lo que queremos conocer y entender de lo que Dios es. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Por una razón clara, porque como ya hemos rendido nuestro corazón al Señor, ya hemos doblegado nuestro ser delante del Señor,
Ahora reconocemos a Dios como nuestro Dios, como nuestro Dios. Y dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu, luego dice, y aquí es donde también se señala algo importante. Noten por favor, dice, que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Cuando nosotros le pedimos así con tan sincera humildad a nuestro Dios, que nos enseñe a hacer su voluntad, porque reconocemos que solo Él puede hacerlo, entonces también estamos diciendo que nuestro corazón está dispuesto a que cuando Él declare su voluntad, manifieste lo que Él quiere hacer en mi vida, yo tenga la disposición de seguir los pasos que son firmes, que son claros, que son, amados hermanos, de una manera transparente. Dios nunca ha querido ocultarnos su voluntad. Él siempre ha querido revelarla a cada uno de nosotros. Es más, nos ha dejado muchas señales al respecto. Mencionaré algunos versículos de forma muy rápida para poder que ustedes lo puedan anotar. Si luego después ustedes pueden escudriñar, examinar la palabra, ustedes lo pueden hacer con más tiempo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. 5:18 dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Luego, en otro pasaje, primera de Pedro, y el capítulo 2, versículo 15, dice, la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes calle a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. ¡Wow! ¡Qué importante es esta palabra! O sea, si permitimos que la voluntad de Dios se manifieste en la vida de cada uno de los que quisimos ser hijos de Dios, la vida intachable, la vida pura, la vida transparente de cada uno de los hijos de Dios que asiste permanentemente a una congregación a rendir culto de alabanza al Señor, va a callar, dice, a la gente que ignora las cosas de Dios y ignora de cómo y de qué manera puede vivir la vida un cristiano. Y muchas veces el Hijo de Dios, por causa de la fe en Cristo, es criticado. Si somos criticados por causa de vivir bien la voluntad de Dios, a Dios sea la gloria. Pero si no es así, también tenemos que asumir nuestra equivocación, nuestros errores y nuestro pecado. Y luego dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, lo siguiente. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. La voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Es lo que aquí aparece en la palabra de Dios. Entonces, la intención de Dios viene respecto de ¿qué cosa? Viene respecto de que sean santos, apartados. Eso significa santos, apartados para, dedicados para, consagrados para, en forma muy particular. Aquí tenemos algunos versículos de otros tantos, de varios que encontramos en la Biblia y que nos direccionan a cómo ser y hacer la voluntad de nuestro Padre eterno. Queridos amigos y hermanos, la voluntad de Dios se puede conocer, la voluntad de Dios se puede demostrar. Eso es importante que lo entiendan. Quiero llevarles a un versículo tremendamente conocido en el mundo cristiano. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Y qué es lo que dice la palabra aquí? Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hasta allí habla el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Este pasaje nos muestra una secuencia de enseñanzas tremendamente importantes. Número 1. El Hijo de Dios debe negarse a conformar su vida según los parámetros de este mundo. Se niega, por lo tanto, de manera voluntaria, porque esto es un acto voluntario de fe. Usted no asiste a la iglesia y se le imponen las cosas. No.
A nadie se le dice de la manera como tiene que hacerlo obligatoriamente. Simplemente se le muestran las verdades de la palabra y lo que Dios a través de su palabra manifiesta su voluntad. Por lo tanto, lo que aquí se señala y lo que aquí dice la palabra es que una vez que el creyente conoce y entiende por fe la palabra de Dios, opta por negarse en forma voluntaria a imitar las conductas y a seguir las costumbres que practica toda persona que no es un hijo de Dios. Número 2. Por el contrario, se deja transformar por el Espíritu Santo. ¿De qué está hablando aquí Pablo? ¿A qué transformación se refiere específicamente? Es una transformación, amigo y hermano, del interior espiritual que permite que todas las cosas sean nuevas, porque la transformación del creyente no es de adentro hacia afuera, porque eso simplemente es apariencia. Usted puede colocarse la mejor ropa, ponerse el mejor perfume y todo lo demás, pero de dentro sigue siendo la misma persona. Lo que Dios está haciendo es una transformación interior espiritualmente, que le permite entonces que todas las cosas sean hechas nuevas en sus motivaciones, nuevas en sus fines. Eso es lo que Dios nos muestra en esta palabra. Tercera cosa, permite que su mente sea renovada porque deja que la verdad entre a su vida. Y esto es importante, hermanos míos. Este es un acto voluntario, lo recalco de nuevo. Nadie nos hace o les hace un lavado de cerebro, porque generalmente se le acusa al creyente o a los líderes creyentes de la iglesia evangélica que muchas veces nosotros hacemos un tratamiento especial con la mente de la persona que llega y son transformados. Eso es absurdo, eso es ridículo, eso no es así. Como si nosotros hiciéramos un tratamiento especial psicológico o algo parecido para transformar la vida de una persona. Querido, la mente es la receptora de los pensamientos. Allí llegan todos los pensamientos diversos de diferentes lugares y están allí entrando a nuestra mente. Y si estos pensamientos que llegan, que no todos son buenos, que muchos son malos, no cambian, entonces aunque asistas a una congregación y aunque cantes en un grupo vocal o aportes para el beneficio de la iglesia, tu vida no va a cambiar. Entonces hay una diferencia tremenda en lo que Dios está mostrando aquí en esta oportunidad. Y el último punto en este versículo, por contrario, si permitimos que Dios a través de su Espíritu Santo haga una obra de tremenda transformación, tendremos como resultado, número 1, conocer la buena voluntad de Dios. Número 2, conocer la voluntad de Dios que es agradable. Y número 3, conocer la voluntad de Dios que es perfecta en cada uno de nosotros. Entonces, conocer la voluntad de Dios es a veces muy difícil porque requiere de paciencia. Sería genial conocer de inmediato la voluntad de Dios cuando entramos al Evangelio y sería espectacular, como si esto fuera un acto instantáneo de conocer la voluntad de Dios. Pero no es así, amigo querido y hermano. Él se revela a nosotros dando un paso a la vez. Cada paso que Dios da en nuestras vidas requiere de fe para creer que es su voluntad obrando en nosotros y poder confiar plena y totalmente en Él. ¿Me entendió? Esto es importante que podamos comprenderlo. Entonces, cuando Dios manifiesta paso a paso lo que es su voluntad en mi vida, entonces requiere de fe para poder creer lo que está haciendo en mi vida y poder creerlo de tal manera que yo acepte su voluntad en mi vida, que Él está obrando en mi vida de una manera especial y no dudar en la obra gloriosa que está haciendo, sino confiar plena y totalmente en Él. Lo importante es que mientras esperamos que nos siga dirigiendo, estamos ocupados permanentemente haciendo el bien. No para ganar nuestra salvación, sino como una reacción voluntaria al amor de Dios para con nosotros. Porque la fe sin obra es muerta. Sabemos entonces hacer las cosas bien. Debemos hacerlas. Porque el no hacerlas, estamos pecando. Muchas veces los creyentes saben hacer las cosas
cómo tienen que hacer y de qué manera tienen que hacerlas, pero aún sabiéndolas cómo y de qué manera no las hacen. Y según el libro de Santiago, capítulo 17, 4 y 17, dice: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Así que cualquier cosa que nosotros sabemos y no estamos haciendo es pecado. Es pecado y eso obstaculiza mi crecimiento espiritual de una u otra manera. A menudo queremos que Dios nos dé detalles específicos donde trabajar. Tú tienes, Señor, como eres mi Padre, tienes que mostrarme dónde tengo que trabajar. Tienes que mostrarme dónde tengo que vivir. Si eres soltero, tienes que mostrarme también quién es mi pareja. Y así sucesivamente, muchas cosas pareciera ser que todo lo achacamos a Dios y que tiene que hacerlo todo para el favor nuestro. Y muchas cosas más. Pero Dios, escúcheme lo que voy a decir, pero Dios nos permite a nosotros los creyentes a tomar nuestras propias decisiones, siempre y cuando estemos sometidos a Él. Esto es importante entenderlo. Entonces, Él, de una manera maravillosa, extraordinaria, nos irá mostrando lo que no nos conviene para no equivocarnos. Pero, ¿cuándo sucede eso? Cuando mi vida está plenamente en las manos del Señor. No puede ser de otra manera, no puede ser de otra manera. Por eso es que muchos creyentes se equivocan, porque su vida no está en las manos del Señor y toman decisiones equivocadas. Por eso es que luego viene la tristeza, viene el llanto, viene la desesperanza y viene la frustración. El libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 6 y 7, nos muestra cómo el Espíritu Santo le mostró el mejor camino a Pablo y Silas, tremendos hombres de Dios. ¿Quién puede dudar de la idoneidad de Pablo y de Silas? Pero dice la Biblia, y ese versículo, capítulo 16 de los Hechos, 6 y 7, lo siguiente: luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran. Fíjense, les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en esos tiempos. ¿Cómo era posible si el deseo de ellos era llevar la palabra a Asia? Pero el Espíritu Santo les dijo: no van a ir. Es segunda cosa. Luego, dice, llegaron a los límites de Misia y se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia. Y luego, dice la Biblia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. ¿Qué nos enseña la palabra aquí? Como podemos ver, los apóstoles tuvieron la oportunidad de decidir, amigos míos. De decidir. Ellos sabían lo que tenían que hacer y cómo hacerlo. Pero se equivocaron. Tuvieron dos oportunidades para hacerlo bien y se equivocaron. Y en dos oportunidades el Espíritu Santo de Dios los corrigió. Pero ellos se frustraron, ellos se enojaron, ellos renunciaron para hacer lo que estaban haciendo. No. Como su corazón estaba sujeto al Espíritu Santo, les permitió entonces corregir y tomar, a partir de la corrección, buenas decisiones. Qué importante es esto, queridos amigos y hermanos. Cuando nosotros tenemos nuestra vida en la dependencia de Dios, el Espíritu Santo nos corrige y aceptamos la corrección. No somos tosudos, porfiados, para seguir golpeando puertas que ya están cerradas. Esto es lo que el Señor nos muestra en su palabra. ¿Cómo Dios nos hace entender? Amados hermanos, cuando más conocemos a una persona, más nos vamos familiarizando en lo que nos gusta y cómo quiere lo que les gusta. Les pondré un ejemplo. Si fuésemos con nuestro hijo pequeño a un río o a un lago que no es apto para bañarse, él tendrá muchos deseos de bañarse, ciertamente, pero sabe que su padre siempre le ha dicho que sea prudente y que antes de hacerlo debe recordar todo lo que su padre le dijo. Entonces, él podrá decidir si quiere preguntarle a su padre o no. No tendrá que preguntarle, ciertamente. ¿Por qué razón? Porque ya su padre le había comunicado estas decisiones antes. De antemano, él lo sabía que no debía hacerlo. ¿Por qué no actuó entonces ese niño así? Simple. Porque conocía a su padre y sabía lo que pensaba.
Es lo mismo que en nuestra relación con Dios. No tenemos que recurrir siempre a Dios pidiéndole que nos diga qué hacer. Porque el pasar tiempo con Él, ya sabemos cómo Él piensa, lo que quiere y cómo quiere que yo viva. Por eso es que es importante cuando yo tomo una decisión, cualquiera sea grande o pequeña, siempre tengo la certeza de que Dios está conmigo. ¿Por qué razón? Porque la dependencia de Él y conocer a Dios significa que yo de antemano ya sé cómo tengo que hacer las cosas para no equivocarme. Amados, mientras caminamos con el Señor, obedeciendo su palabra y confiando en su Espíritu, nos damos cuenta que tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16 dice: pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. ¡Qué tremendo privilegio! Y esto lo alcanzamos por el hecho de ser hijos de Dios, obedientes y confiados en que todo lo que planea para nosotros siempre es lo mejor. El libro de Proverbios capítulo 11, versículo 5 dice: la honestidad dirige los pasos de los justos. Los perversos caen bajo el peso del pecado. Saque usted sus propias conclusiones respecto a la enseñanza de este versículo. Si tu anhelo es caminar cerca del Señor y deseas con honestidad su voluntad para tu vida, entonces Dios colocará en tu corazón sus propios deseos. Quiero invitarte en esta tarde a que desees la voluntad de Dios y te alejes de la tuya propia. Y quiero terminar esta enseñanza con el siguiente versículo. El Salmo 37, versículo 4. Dice la palabra. ¿Cuántas veces te has encontrado con este versículo, hermano? Salmo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él, nadie más, Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, pasa tiempo con Dios. Pasa tiempo con Él. Pasa tiempo. Ora, arrodíllate, conversa con Él. Y cuando tengas que tomar una decisión, ya la sabrás. Sabrás qué hacer. ¿Por qué? Porque conoces el corazón de tu Padre. Y no te vas a equivocar en las decisiones que tienes que tomar. No serán atolondradas, no serán a la ligera. No tendrás que arrepentirte luego de haberlas tomado, sino que tendrás la certeza de que te vas a deleitar. Y deleitarte es gozarte, sentir placer de haber hecho las cosas bien. Dice: concederá las peticiones de tu corazón. Por supuesto, amados, les invito en esta tarde a confiar plenamente en que la palabra de Dios es verdadera y que Él siempre actuará conforme a lo que Él dijo en su palabra. Entonces, cada situación que enfrentemos, sea cualquiera, como la de hoy que estamos enfrentando, esta pandemia, es una oportunidad para confiar en Dios en lugar de nuestras propias inclinaciones. Amigos y hermanos, la fe involucra un elemento de riesgo, ciertamente, pero siempre, aprendan esto, siempre trae para el que cree en el Señor y confía en Dios resultados maravillosos. Que el Dios de paz les bendiga en forma abundante. Vamos a orar al Señor para dar gracias por esta palabra. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, por los méritos de Jesucristo, tu Hijo, te damos gracias, porque nos permites a través de este medio llegar con tu palabra a muchos lugares, Señor. Hermanos de Chillán, de Santiago, de San Bernardo, hermanos de Argentina, Señor, de Villa Ortega, de Puerto Aysén, de diferentes lugares que están conectados en esta hora, y más allá, donde tú llevas estas ondas, Señor, te ruego que tu mano poderosa les sea guiando, les sea fortaleciendo y que puedan rendir su vida a ti para que tomen las mejores decisiones respecto de lo que quieren hacer y cómo hacerlo, conociendo tu voluntad. Que prioricen, Señor, este
buscar de ti, este anhelo de sentirse, Señor, bendecidos por ti. ¿Cuántos de los que están ahora viendo y escuchando han tomado malas decisiones y se han equivocado y hoy se sienten tremendamente frustrados? Pero a partir de esta enseñanza puedan entender, Señor, que las decisiones se toman conociéndote primeramente a ti. Y luego, Señor, sean pasos certeros, firmes, confiados, porque tú estarás siendo nuestro guía. Gracias, Padre. Creemos en tu palabra y que esta verdad, Señor, ha bendecido muchas vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.